¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Yo no sé si lo que estaba buscando el señor Salvador Illa cuando pactó con el gobierno Esquerra mediante la cesión de todos los impuestos a Cataluña era o no la felicidad. Desde luego es un quebradero de cabeza importante para los legisladores y es una, no sé si decir animadversión o es un desdoro o es un ataque directo a la libertad y a la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante la hacienda pública, porque lo que esto implica es que ahora el resto de los españoles vamos a tener que poner todavía más de nuestro bolsillo para que los señores separatistas catalanes estén encantados de haberse conocido con el nuevo régimen fiscal al que se ha comprometido este gobierno. Se están dando pasos en la dirección de la cesión total de los impuestos, de la recaudación de los impuestos, de poderles permitir tener una agencia tributaria propia en Cataluña. Se están dando, como digo, todos los pasos. Este verano se está acelerando este proceso y aquí tenemos que contárselo. Y el pasado martes, el Ejecutivo de Salvador Illa, el gobierno de la Generalidad Catalana y Esquerra Republicana acordaron modificar el régimen jurídico de la agencia tributaria en Cataluña para adaptarlo a los requerimientos que se derivan del despliegue de la Hacienda catalana y el nuevo sistema de financiación singular, y que supone un paso adelante en el reforzamiento de esa agencia tributaria catalana para que en el futuro pueda recaudar todos los impuestos en Cataluña. En virtud de este acuerdo, el gobierno regional lo que se está es comprometiendo a aprobar un decreto ley el próximo 26 de agosto en el primer Consejo Ejecutivo de la vuelta de vacaciones. Así, en pleno verano, lo que va a hacer el Partido Socialista es asestar un golpe mortal a la caja común, donde van todos los impuestos que pagamos los españoles, y otorga un privilegio insólito, de dudosa legalidad, de dudoso encaje constitucional, a Cataluña, que será recaudar el 100% de sus impuestos. El objetivo que están buscando es que esa agencia tributaria catalana disponga de las herramientas, tanto jurídicas como organizativas, necesarias para ejercer con plenas garantías y de forma eficaz y eficiente las nuevas competencias que resulten de la aplicación del nuevo sistema. Y para ello, el decreto ley va a modificar el libro segundo del Código Tributario de Cataluña, que se aprobó en 2017, y que lo que regula es la administración tributaria de la Generalidad Catalana. Esto es lo que explicaban en un comunicado conjunto el gobierno de la Generalidad y Esquerra Republicana tras esa reunión, esa comisión bilateral que mantuvieron con el gobierno de España. Una comisión en la que, déjenme que les recuerde, no estaba la principal responsable de la Hacienda en España, que es la ministra María Jesús Montero. Perdón, esta situación preocupa y mucho a los inspectores porque, claro, para poder tener todo el entramado de una hacienda propia catalana que sea capaz de recaudar y gestionar todos los impuestos en Cataluña, necesitan una estructura, necesitan personal. Y ya se está hablando de que van a tener que hacer traslados forzosos de inspectores que están en sus destinos a Cataluña para poner en marcha esta agencia tributaria catalana. Entre los detalles del acuerdo y las novedades que introduce ese decreto ley que pretenden aprobar los socialistas y los separatistas destacan el establecimiento del contrato programa como instrumento de gobernanza y la creación de nuevos cuerpos tributarios con perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de la agencia tributaria, así como el otorgamiento de mayor autonomía a la agencia tributaria catalana para diseñar la estructura organizativa y gestionarla también en cuestiones de personal. Y en lo que concierne al contrato del programa, debería establecer las líneas estratégicas de los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros asignados y las actividades a desarrollar por la propia agencia. Esta
norma que se pretende aprobar, este acuerdo al que se ha llegado y que está pues generando un miedo terrible al traslado forzoso dentro de los inspectores de la Agencia Tributaria Catalana, como decimos, lo que está abundando es en un establecimiento, una rúbrica de el certificado del fin de la igualdad de los españoles. Es el otorgar unas prebendas a los separatistas catalanes de las que no gozan otras comunidades autónomas. Es una asimetría en el trato de los impuestos que claramente va a perjudicar al resto de contribuyentes en España. En España va a haber contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda. Y eso que llevamos años pagando las, proclamas y reclamos separatistas a golpe de talonario. Llevamos muchos años que se va modificando el sistema de financiación autonómico para que cada vez favorezca más a Cataluña, a la Generalidad en Cataluña. Se les ha llegado a perdonar las deudas en más de una ocasión para escarnio y pago del resto de españoles. Esto es una afrenta más, es una más y es importante que la analicemos hoy porque implica el pago de impuestos e implica los problemas que estos generan y por supuesto implica también el sentar un precedente de dudosa legalidad y de dudoso encaje constitucional. Por eso vamos a abordar todos los problemas que derivan de estos acuerdos a los que están llegando en verano. Ya vemos que es el 26 de agosto cuando puede tratarse de aprobar este nuevo avance en la cesión de la Agencia Pública Catalana, de la Agencia Tributaria Pública en Cataluña. Y pues aquí se lo tenemos que contar. Vamos a contar con los mejores expertos en el día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a tratar de analizar todo lo que viene en la portada de Libre Mercado, pues ¿con quién? Con Beatriz García, como siempre. Beatriz García, quien ya me acompaña, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Tenemos mucha más información en la portada de Libre Mercado con asuntos de extraordinaria importancia y con temas también muy curiosos. Luego quiero que me hables del pistacho, pero antes vamos por el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues el INE nos multa. O sea, desde el Estado, pero como siempre, sacándonos el dinero del bolsillo. Ha preguntado Pablo Aro cuántas multas pone el INE por negarse a hacer encuestas. Todas estas encuestas, por ejemplo, bueno, el INE hace de todo tipo. Estamos hablando, Beatriz, de que de repente el Instituto Nacional de Estadística te llama a casa. Oiga, te llama Beatriz, a casa y te pregunta, Beatriz, pues, que por te la voy EPA. a hacer una encuesta estupenda para la EPA. Sí. Y tú dices, es que lo llevo muy mal. Tienes que estar al teléfono con ello. Bueno, pues es una normativa, recoge multas a particulares y a empresas y otras organizaciones porque el INE quiere información fiable, puntual, elabora sus estadísticas y no puede esperar y las elabora a nuestra costa y sin compensarnos de ninguna manera. Entonces, pues la resolución, lo que le han contado a Pablo es que el Instituto Nacional de Estadística impone 3 millones en multas en cada ejercicio fiscal, una media de unas 17.000 multas anuales por incumplimientos relacionados con esta realización de encuestas, ya sea porque digas, mira, no pienso participar ni contribuir a las encuestas del INE, completarlas de forma incorrecta. A mí también la información, la verdad, que me ha parecido, pues impresionante. Desde el año 2015 hasta 2024 se registraron 166.000 sanciones, o sea, por eso nos sale ese promedio de las 17.000 multas al año. O sea, hubo una caída con el COVID, tuvieron el detalle de no preguntarnos porque estábamos a otra cosa en plena pandemia, pero bueno, que hay todo tipo de infracciones y estamos, ¿sabes qué estoy como pensando? siempre, sometidos al régimen estatal. Estoy pensando que como tome nota el CIS, se pueden llegar a forrar, ¿eh? Sí. Como tome nota el CIS se van a forrar. Pero llama la atención porque hablan de 17.000 multas al año. Mi pregunta es,
y hacen 17.000 consultas anuales para sus encuestas. Hombre, sí que las muestras que coge el INE son grandes para, por ejemplo, calcular la EPA y demás, pero a mí me parece, o sea, me ha sorprendido muchísimo, igual que a todos nuestros lectores. Este asunto siempre se rumoreaba como que te multaban si no contestabas a esas encuestas, pero la verdad que sí, pues oficialmente sí, señores, el INE nos multa. Más asuntos, Beatriz. Vamos a dejarlo del pistacho para el final, porque tenemos a Sumar queriendo, no sé cómo decirlo, estabular el campo a su antojo, decidir quién puede arar y quién no. Sí, bueno, pues así un poco intervencionismo salvaje en la agricultura, cogiendo como ideas las medidas que se han tomado en el sector de la vivienda, pues ahora Sumar va al campo. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, pues quedarse con las tierras que no se usan. No hablan directamente de expropiación, pero sí que es verdad que Sumar sí que habla de crear un banco público de tierras de cultivo y también limitar la propiedad de zonas agrarias, o sea, disponer o facilitar esas tierras a los jóvenes, a pequeños agricultores. Esto ya es un campo de cultivo a cederle la tierra a sus amiguitos. Ya sabemos como el sector público al final lo emponzoña todo. Y medidas para limitar el acaparamiento de tierras. Aquí están muy dirigidas a los fondos de inversión que están entrando en el campo, que ven rentabilidad en el campo español, pues al final lo que quiere Sumar es que ninguna empresa entre en este sector. Fondos de inversión que lo que consiguen es rentabilizar muchísimo los negocios, generar riqueza en la agricultura, un sector en el que pues a lo mejor pequeños agricultores no le saben sacar la rentabilidad o no pueden que merece ese cultivo, y los fondos sí son capaces de comprar de forma masiva las tierras y sacarle rendimiento. Bueno, pues eso a Sumar no le gusta nada. Nada de nada. Y llegamos a la que tenía yo ganas de escuchar, la del pistacho. La del pistacho de nuestro compañero Rubén Folguera, que es un poco, bueno, pues una buena noticia entre todo lo que tenemos en España. Es un cultivo muy rentable, pero el pistacho tenía una problemática que era, desde que lo plantas hasta que sale el propio fruto, se tarda muchísimo. Antes se tardaba siempre se decía que eran pues como que tenías que esperar entre 7, 8 años, 9 a rentabilizar. Tú al final estabas aportando una inversión donde no ibas a ver sus frutos hasta casi una década después. Nunca mejor dicho. Exactamente. Y Rubén Folguera ha hablado con una empresa que tiene una plantación de pistachos en Cuenca, si no me equivoco, y esta compañía consigue, con toda la inteligencia y más de todos los medios creía técnicos... que me ibas a decir la inteligencia artificial. Digo, ya se han metido inteligencia artificial. Pues seguramente que utilicen inteligencia artificial. Pistacho, apague, vámonos. Seguro que ya algo sí que les está influyendo, porque bueno, la inteligencia artificial ya está en todas las áreas de nuestra economía y de nuestra vida, podemos decir. Y bueno, pues han conseguido reducir el tiempo de producción a 3 años de este cultivo, que está viviendo una auténtica revolución, no solamente en España, sino a nivel mundial, porque nos gustan los pistachos como snack, pero vamos, que se ha puesto de moda en postres, en todo tipo de alimentos. Todo tiene pistacho. Ahora la verdad que no sabemos si en algún momento se acabará la fiebre y nos cansaremos de este snack tan saludable. Mira, yo en las heladerías este verano lo que he visto es la moda del famoso chocolate este de Dubái. También, que es verde. Pero que se hace con pistacho, creo. No lo sé, pero me llama la atención. Vamos a comprobar. Yo diría que sí, que está hecho con pistacho. El boom de lo verde. Tenemos también el té matcha, que hace unas semanas sacábamos las dificultades que tenían los productores de Japón, uno de los territorios donde más se produce este té matcha, porque había muchísima demanda en el mercado. Y decimos, bueno, pues lo verde. Ahora el pistacho también, para repostería, para es que todo tipo de platos, incluso para primeros y segundos ya en las cocinas de nuestro país. El pistacho es que es el día a día, no hay carta que no tenga algún producto con pistacho. Y bueno, pues esta empresa sí que es un grupo empresarial que se llama Agroptimun, grupo agroalimentario, biotecnológico, y que está, bueno, pues revolucionando el sector y con mucha, hemos dicho inteligencia artificial, pero sobre todo mucha innovación tecnológica.
y que es una buena noticia. Ante las ideas de Sumar, viva la viva el progreso, de verdad. Empresa privada y la iniciativa privada, que esto... bueno, pues esto sí que es verdad que ningún político lo consigue, solo lo consigue empresas como con la que ha contactado Rubén. Por supuesto, y muy buena la pieza de Rubén Folguer. Ahora le felicitamos. Por cierto, lo acabo de comprobar, efectivamente, lo que lleva es pistacho. Por dentro el chocolate Qué de Dubái fiebre. es pistacho. Por cierto, también hay un local en Madrid, que no diré por esto de la publicidad, que sirve la mejor tarta de queso y pistacho que he probado en mi vida. A ver si me lo cuentas fuera de micro. Muy cerquita de los Jerónimos, es espectacular. Beatriz, te iba a decir para mañana. Mañana ya no tendremos el programa. Avanzo que lo retomaremos en septiembre. Hacemos un paroncito en agosto, pero dinos en qué estáis trabajando para que nadie se pierda Libre Mercado mañana. Merecidas vacaciones y muy buen trabajo habéis hecho. Con ánimo de lucro. Enhorabuena. Gracias, entre otros, a ti, Beatriz. Pues nada, seguiremos hablando de impuestos, seguiremos hablando del cupo catalán, de buenas ideas de Milei, casos completamente insoportables de ocupación, regalitos a Cataluña y a los independentistas, y así iremos pasando el verano esperando cualquier sorpresa del gobierno. Pues aquí estaremos contándolo en Libre Mercado y a partir de septiembre de nuevo en Con Ánimo de Lucro. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Vamos a ir a hacer el repaso enseguida de otros asuntos económicos importantes en el día de hoy, pero antes déjenme que les recomiende que para todos aquellos que estén pensando en rentabilizar sus ahorros, que estén poniendo en orden sus finanzas personales, aprovechando el descanso en verano, pues que sepan que tienen una oportunidad de rentabilizarlos y además en una de las inversiones favoritas de los españoles, en el negocio inmobiliario. ¿Cómo? Pues tienen una alternativa a la compra de un piso y ponerlo en alquiler, que esto es algo que mucha gente no puede hacer porque no cuenta con el dinero para dar una entrada, que no le apetece volver a endeudarse, que no le apetece tener que lidiar con inquilinos, que no le apetece meterse en obras. Y yo les digo, pueden ustedes invertir en el negocio inmobiliario capturando la rentabilidad, no la del alquiler, sino la del negocio promotor, desde 250 euros en una renta fija inmobiliaria a 10-15 meses y con rentabilidades de entre el 10 y el 12%, y todo con una garantía hipotecaria detrás. ¿Cómo funciona esto? Pues como lo hace Cibislend. Pueden entrar en www.cibislend con v y terminado en d.com y ahí verán el modelo de negocio. A Cibislend llaman a la puerta de Cibislend los promotores inmobiliarios pidiendo préstamos para poder poner en marcha fases de sus proyectos inmobiliarios, y en Cibislend lo financian mediante las aportaciones de sus inversores, como puedan ser ustedes. Como les digo, 250 euros, préstamos donde se establece una garantía hipotecaria de primer rango y que pues devuelve rentabilidades de doble dígito a plazos de 10-15 meses. Si ustedes se suscriben en la web de Cibislend, es algo gratuito y van a tener toda la información de todas las promociones que van sacando y pues si les gusta alguna de ellas solo tienen que invertir. Cibislend, invertir en el negocio inmobiliario capturando la rentabilidad del promotor. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena por esa pieza del pistacho. Es extraordinario los avances de la técnica también en el mundo agropecuario, en el mundo del campo. Y este que es el cultivo más rentable, se lleva diciendo desde hace años, pero con una dificultad especial, que es que inviertes un año, hasta dentro de 7, 8 no podías tener rendimiento. Pues lo han reducido a 3. 3,5, sí. Y motivado por el ánimo de lucro, no por la redistribución de la renta. Bien, buena mención. Y más en un programa que se llama Con Ánimo de Lucro. El ánimo de lucro al final siempre permite el avance, siempre permite, en contra de lo que la gente pueda pensar, que bajen los precios, que es algo que el Estado no sabe hacer. Es al contrario, con el Estado todo sube constantemente. No, claro, cuando aumenta la productividad al final del trabajo y de la producción, al fin y al cabo, lo que ocurre es que en términos relativos los precios se reducen. Desde luego que sí. Bueno, Rubén, vamos a hacer el repaso a las noticias del día antes de entrar en esas cesiones a los independentistas, en lo que a la Caja Común se refiere y a la Agencia Pública Catalana, Agencia Tributaria Catalana, pero antes, como digo, tenemos que hacer un repaso a las noticias del día. Noticias que pasan, en primer lugar, por los preceptores del subsidio del empleo. Solo un 5%
5% de los preceptores de este subsidio cobran el incentivo por encontrar empleo. Sí, según los datos correspondientes al mes de mayo difundidos por el Ministerio de Trabajo, solo un 5% de los perceptores del subsidio cobran el incentivo por encontrar empleo, la prestación asistencial a la que se accede tras haber agotado el paro contributivo o al quedar en desempleo sin haber cotizado un mínimo de 360 días. Un total de 19.000 personas cobran este complemento mientras desarrollan un trabajo a tiempo parcial y otras 27.000 lo compatibilizan con un trabajo a tiempo completo, una posibilidad que se abrió con la reforma aprobada el año pasado para las personas que accedieran al subsidio a partir del 1 de noviembre de 2024. Cabe destacar que la reforma de subsidio por desempleo fue uno de los grandes cambios en materia laboral de la pasada legislatura. Esta modificación estaba incluida entre los hitos asumidos por España para recibir el cuarto pago de los fondos Next Generation. Luego tenemos el asunto que también les comentábamos ayer en Tiempo de Mercados, que ha marcado el paso en las plazas internacionales, que ha sido la reunión de 2 días de la Reserva Federal Norteamericana, con protagonista especial Jerome Powell, el presidente, que mantiene la profunda animadversión del presidente del gobierno americano, Donald Trump, quien no entiende por qué Jerome Powell no termina de bajar los tipos de interés. Bueno, ayer, después de esa reunión de 2 días, Powell decidió mantener los tipos de interés como estaba previsto, pero eso sí, abrió la mano, abrió el camino, dejó, digamos, las miguitas para una bajada de tipos de interés en septiembre. La Fed ha decidido este miércoles mantener los tipos de interés por 5ª vez consecutiva en el rango objetivo del 4,25% al 4,5%. Esta decisión llega después de que la economía estadounidense experimentase un crecimiento anualizado del 3% del PIB en el segundo trimestre de 2025, frente al retroceso del 0,5% de los 3 meses previos. Sin embargo, el índice de precios de gasto de consumo personal, la estadística preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en mayo en el 2,3%, una décima más. La variable subyacente cerró en el 2,7% interanual, una décima más también. En cualquier caso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dejado la puerta abierta a bajar los tipos de interés en septiembre, dado que antes se publicarán 2 informes sobre inflación y empleo. No obstante, ha recordado también que no está en el mandato del organismo velar por unos costes de financiación asequibles para el gobierno. Y después de hablar de tipos de interés, lo que se le viene a uno a la cabeza son las hipotecas. Y resulta que la compraventa de viviendas ha caído ligeramente en el mes de mayo, solo un 2%, hasta los 62.587 unidades. Esto siempre según los notarios, que son quienes elaboran estas estadísticas. Sí, y por otra parte, la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda aumentó un 7,4% en tasa interanual, hasta los 31.723 operaciones. A ver, esto lo que significa es, dirán, pero no dicen que cómo va a caer la venta de vivienda y va a subir la concesión de hipotecas. Pues estamos hablando de una caída de un 2% en mayo respecto, en la compraventa de viviendas, cae un 2% en mayo respecto al mes anterior, al mes de abril. La subida en mayo que estamos diciendo de la concesión de hipotecas es en tasa interanual, es decir, comparada con el mismo mes del año anterior. Por eso se produce esta dicotomía. Alguno habrá dicho, oye, aquí pasa algo. Sí, así lo confirma el Consejo General del Notariado. En este contexto, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.836 euros, lo que supone un ascenso del 6,7% en tasa interanual. El gobierno afirma que no hay negociación abierta ni cambio de posición sobre las nucleares. Y es que aquí ha habido polémica, ya que tanto el diario El País como su edición económica específica, que es 5 días, las 2 cabeceras de Prisa, señalaban en el día de hoy en sus distintos periódicos que el gobierno se estaba planteando la posibilidad de prorrogar la vida útil de las nucleares. Sí, según ha confirmado esta mañana la agencia Europa Press, el gobierno asegura que no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes en relación al futuro de las centrales nucleares en España. Sin embargo, lo cierto es que este jueves el diario El País informaba de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, habría remitido a Endesa e Iberdrola una carta en la que, en respuesta a una misiva enviada por estas 2 compañías al Ministerio, donde se realizaba una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, mostraría su intención de realizar una posible revisión del calendario nuclear si cumpliesen con 2 condiciones concretas: que se garantizase la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Y Montero anuncia que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, anuncia que el proceso presupuestario se va a poner en marcha en septiembre. Esto sí que es un brindis al sol. Llevamos 2 años sin presupuesto. Esta legislatura todavía no se han aprobado presupuestos. Los presupuestos vigentes son todavía los de 2023, que se elaboraron en 2022. Y el gobierno no solo no los aprueba, sino es que ya no los quiere ni presentar. Eso sí, el trampantojo de que el trabajo se hace nos lo cuenta María Jesús Montero. Sí, así lo ha anunciado este jueves en el programa La Hora de la 1 de Televisión Española, donde ha afirmado que el proceso para tener nuevas cuentas públicas en el año 2026 se pondrá en marcha en el mes de septiembre, con la presentación del límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria. Recordemos, en todo caso, que actualmente siguen prorrogados los presupuestos del año 2023. Pues Rubén Folguera, muchas gracias por esos titulares. Hacemos una ligerísima pausa y nos vamos ahora a la tertulia. Hoy vamos a tener una tertulia para analizar todo lo que tiene que ver con la cesión a los separatistas de la Hacienda española. Van a poder recaudar el 100% de sus impuestos. Pues entramos ya de lleno en tiempo de análisis y lo vamos a hacer hoy con una tertulia que les confieso que me hace especial ilusión, no precisamente por el tema que nos convoca, pero sí por quienes me acompañan. Por supuesto, Rubén Folguera continúa con nosotros, nos va a ayudar con los datos más técnicos de esta problemática, pero me acompañan en la mesa ya Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, como siempre, que además llevábamos una temporadita sin encontrarnos. Sin encontrarnos en estos micrófonos. Sí, porque... Lo que hoy pues nos convoca. Y fíjate a quién voy a saludar, que para hablar de esto yo creo que no se me ocurre nadie mejor. La mejor. Pablo Planas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Hombre, yo creo que ya era hora de que estuvieras en Con Ánimo de Lucro. Me estreno en tertulia. Había tenido una colaboración. Sí. Habíamos tenido, pero no con mando en plaza, que es lo que vas a hacer en el día de hoy. Y además, ya os digo a los dos que es el último programa de la temporada, pues ya volvemos en septiembre, volveremos con fuerzas renovadas y con todo el análisis, como siempre, para contarle la verdad de la economía a todos nuestros oyentes, por mucho que nos la quieran bastardear con estadísticas y mentiras desde el gobierno todos los días. Uno de los asuntos más importantes de esta legislatura, sin duda alguna, es la cesión de la hacienda pública a Cataluña, el que sean capaces de recaudar el 100% de los impuestos. Esto supone la ruptura de la caja común, esto supone que el resto, los servicios públicos de los que nos dota este Estado a los españoles, van a tener que financiarse con todos menos con los catalanes. Con casi todos. Con casi todos, sí. Los vascos tampoco participan. Vamos a ir con el tema porque lo que tenemos ha sido un avance muy reciente en esas negociaciones, planteando además la llegada del acuerdo para el 26 de agosto. ¿Qué os parece que se tomen estas medidas en verano? Pablo, empezamos contigo. Sí, hay un indisimulado intento por evitar que la concesión a la Generalidad, el traspaso de la agencia tributaria y la organización del cupo fiscal ocupen plano en el debate público. Entonces, nada mejor que plantear los cambios. Aquí se plantea un cambio jurídico para dotar a la agencia tributaria catalana de la capacidad recaudatoria total y completa, pues se haga con, como antes se decía, con nocturnidad y alevosía, pues ahora sería con agosticidad, ¿no? Es decir, en pleno periodo vacacional, cuando en fin, ni siquiera los portavoces de los partidos políticos están de guardia. Entonces nos encontramos, pues eso, con una falta de transparencia absoluta, pero claro, es lo que requiere una operación de tanta complejidad. Es decir, no le interesa ni al gobierno de la Generalidad, ni al gobierno de España, ni a Esquerra Republicana que se pueda establecer o que se establezca un debate público con luz y taquígrafos, como se decía antiguamente, sobre esta cuestión. Entonces, pues la plantean además el mismo día que están creando
una empresa nueva para la gestión de las cercanías de Renfe de Cataluña. La anuncian también, cuando están anunciando en paralelo la apertura de una embajada, entre comillas, de la Generalidad en China. Es decir, intentan por todos los medios que lo que es verdaderamente sustantivo e importante y lo que va a cambiar la vida de muchas personas en Cataluña y en el resto de España, pues pase lo más desapercibido posible. Pues una estrategia muy antigua. Carmelo. A ver, yo creo que en esto hay varios niveles de análisis que son todos interesantes y que podemos ir abordándolos. Uno es el político, en el sentido, bueno, lo primero, que efectivamente cómo se trata de tapar esto, porque políticamente es indefendible. Es indefendible desde el punto de vista del gobierno, es decir, que eso es una reivindicación nacionalista que tiene cierta lógica dentro de la lógica nacionalista, pero que un gobierno que además se dice progresista y se dice solidario, sobre todo solidario, lo del progresismo, bueno, en fin, pero es decir, que un gobierno que se dice solidario le quite a los pobres para dárselo a los ricos, pues es una cosa alucinante. Y luego tiene toda esa parte económica de un proyecto que yo no sé muy bien cómo se podría llevar a cabo sin entrar, no sé si en bancarrota, pero es decir, no la plasmación real de esto es francamente complicada. Y luego, por último, quizá lo estamos dando por hecho y yo sinceramente tengo muy serias dudas de que acabe plasmándose, porque esto tiene que pasar todavía por el Congreso de los Diputados y vamos a ver si reúne la mayoría necesaria. Que claro, como es una cosa para los nacionalistas, todos pensamos que ya está, pero en este caso es un pelín más complejo y podríamos llevarnos una, no sé, iba a decir una agradable sorpresa, no sería tan sorpresa si lo estoy anunciando antes, pero podría haber un giro ahí un tanto inesperado que la verdad es que estaría muy bien. Pues explica ese giro. Bueno, a ver, el giro es que la mayoría del gobierno es muy justa, incluso contando con el nacionalismo, son 178 votos, y ya hay partidos dentro de esa aparente mayoría o diputados que han anunciado que no están convencidos del todo con este tema y que por otra parte es muy lógico que no lo estén. Por ejemplo, Compromís, que es un partido nacionalista, pero de la Comunidad Valenciana, tiene dos diputados que tienen una situación muy rara porque uno está dentro del grupo de Sumar y otra está en el grupo mixto, que no me salía la palabra, que van a tener muy difícil votar esto porque yo creo que no pueden volver a Valencia directamente. No es y bueno, y que se han mostrado ya, digamos, como mínimo muy escépticos respecto a esto. De hecho, hay otro diputado que es el de un partido de este conglomerado de Sumar, el de la Xunta Aragonesista, pues también tiene muy complicado votar en Aragón un proyecto que le da unos privilegios absolutamente descontrolados a Cataluña. Y este diputado, por ejemplo, el otro día votó ya en contra del decreto eléctrico, es decir, que del decreto de los apagones, es decir, que no es que sería la primera vez. Eso suman 3 votos. 178 menos 3 es 175, que ya es la mitad del Congreso. Estamos en el borde. O sea, en este momento, digamos, si todo esto se cumple, sería un empate a 175 si están todos. Pero bueno, hay que ver luego qué pasa con otros grupos políticos. No sé, estoy dando por supuesto, por ejemplo, que Unión de Pueblo Navarro, que seguro, que Coalición Canaria, que creo que también seguro, van a votar en contra. Entonces, la verdad es que esta es una votación muy ajustada, habría que verlo y vamos a ver al final qué pasa con esta votación. Hay varias cosas que el Gobierno ha planteado y que para el Gobierno se supone que eran muy importantes, como la reducción de la jornada laboral, que ni siquiera van al Congreso porque saben que no lo pueden aprobar. Entonces veríamos. Y si todo esto, ya rizando el rizo, se pasase, es decir, si al final esta ley no se pudiese aprobar, eso nos abocaría a una situación en la legislatura bastante peculiar, porque a ver qué hacen Esquerra y Junts en esa situación. Luego, a ver, Pablo. Disculpad, sí, una cosa, ¿no? Es que estabas enumerando los diputados y partidos que estarían en contra de la modificación y la ruptura de la caja común, y también estaría Junts, porque aquí hay una dinámica de enfrentamiento entre Esquerra Republicana y Junts que votan en contra de lo que consigue uno y otro del gobierno. Sé que no sería de extrañar que Junts se opusiera, porque Junts dice de entrada
que esto le parece poco y que sostiene que el sistema de la financiación singular que plantean el gobierno y Esquerra Republicana no es el concierto vasco, no es el cupo vasco. Lo dicen así, claro, tiene una lógica partidista evidente, ¿no? Si tú recaudas y gestionas el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña y le das la parte que tú quieres, que tú estableces al Estado a cambio de la prestación de unos servicios y el resto te lo quedas, pues la diferencia con el concierto vasco es que el concierto vasco se llama concierto vasco y el concierto catalán sería concierto catalán, pero estaríamos delante de la misma figura, sí. Pues en el caso de Junts son perfectamente capaces de votar en contra para hacerles la puñeta, por así decir, perdonar la expresión coloquial, a sus máximos enemigos, que no somos el resto de los españoles o el Partido Popular o Vox, sino que es pues Esquerra Republicana. O a lo mejor... Perdona, sí. Pablo. Digo que a lo mejor plantea, digamos, votar en contra sería como un poco duro para venderlo en Cataluña, pero una abstención, pues oye, porque mira, no voy a votar en contra, pero no es suficiente. Y efectivamente nos revienta toda la aritmética necesaria, Sí. la aritmética congresual necesaria para aprobarlo. Claro, pero pasa que ocurre por otro lado que se van dando pasos adelante. Es decir, este proyecto, esta reforma jurídica para que la agencia tributaria catalana pues sea plenamente operativa, aunque todavía no tenga personal, es lo que quería hacer Esquerra Republicana y lo que quería hacer el gobierno golpista en 2017. Aquello que hablaban en 2017 de las estructuras de Estado, pues una de esas estructuras de Estado era esa creación o la dotación, porque la agencia catalana, la agencia tributaria ya estaba creada, pero era como el cuarto de las escobas, ¿no? Digamos, en la sede de la Generalidad. Bueno, ahora ya es otra cosa, pero eso es lo que tenía que haber puesto en marcha Oriol Junqueras y Pere Aragonés desde la Consejería de Economía para pues tener una cierta capacidad financiera el día después de la proclamación de la República, y es lo que no hicieron. Bueno, ahora lo está haciendo el Partido Socialista. Era una asignatura pendiente de Esquerra Republicana que el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español le está ayudando a superar, a aprobar, a recuperar. Pero nos encontramos ya, es decir, con la creación de otro macro chiringuito, y como mínimo con 4.000 plazas, que es lo que tiene por ejemplo, el Estado en la Agencia Tributaria Estatal en Cataluña. 4.000 funcionarios que desde luego no quieren saber nada de depender de la Generalidad y ya están, en fin, protestando y manifestando su inquietud sobre ese particular. O sea, pero, en fin, el futuro inmediato de toda esta historia, y lo preocupante desde mi punto de vista, es que el 26 de agosto se va a aprobar un decreto ley por parte de la Generalidad que aparecerá publicado en el diario, en el boletín oficial de la Generalidad, mediante el cual se reforma jurídicamente la agencia tributaria para crear dos cuerpos, uno de agentes tributarios propiamente dichos y otro de agentes informáticos. Y a partir de ahí se establece una selección de personal. Y eso, en fin, cuando tampoco hay presupuestos en la Generalidad, no deja de tener cierta sustancia y no deja de ser arriesgado. Nos vamos a encontrar con otros 4.000 funcionarios nuevos que además duplicarán las funciones con los funcionarios de la Administración Tributaria del Estado en un territorio que es muy importante para el sostenimiento del conjunto de la economía española y que de repente pues se va a desconectar. Hay muy poca diferencia entre proclamar una república o independizarse fiscalmente. No, desde luego, en eso estamos de acuerdo. Rubén, creo que querías dar algunos detalles. Sí, al final también hay que ver luego cómo puede repercutir esto económicamente en el resto de España. Solo la entrega del IRPF a Cataluña supone 25.000 millones de euros. Claro, el gobierno más progresista de nuestra historia va a permitir que los servicios públicos en otras comunidades que aportan menos o que tienen una capacidad productiva y recaudatoria menor se degraden, o va a subir los impuestos al resto de España. Es una cuestión también que hay que abordar y que afecta a toda España, naturalmente. Desde luego que sí. Es que además el problema que hay con eso es que, al menos desde mi punto de vista como
como Paganini. Es que los ciudadanos ya estamos al borde de la asfixia fiscal. Es decir, realmente subir los impuestos en España en este momento subir más los impuestos tendría un efecto dramático, pero ya no sobre nuestras economías personales, que todavía tendríamos que pagar más de lo muchísimo, infinito ya que pagamos, sino sobre la economía nacional y sobre la actividad económica. Yo creo que eso sería un momento muy clave. Y creo al gobierno capaz de hacer cualquiera de las dos cosas. Les creo capaz de dejar que los servicios públicos se degraden, porque lo están haciendo. El ejemplo clásico es Renfe, pero podemos buscar casi cualquier servicio público. Es que cualquier cosa sales hoy en día y funciona ahora peor que hace 10 años. Y también les creo capaz de atornillarnos hasta la extenuación. Es más, les creo capaz de hacer las dos cosas, de cobrar más impuestos y de permitir que los servicios públicos sigan degradándose. No, yo creo que la degradación de los servicios públicos es un axioma inexorable. O sea, quiero decir, haga lo que haga el gobierno, van a seguir deteriorándose porque no tiene pinta de que por más que lo quieran dotar presupuestariamente, mejoran. Es esta lógica del Estado que algo para arreglarlo hay que darle más dinero y más dinero y más dinero a medida que va funcionando cada vez peor. Hay cosas que sí que objetivamente necesitan unas capacidades presupuestarias. Aparte de eso, obviamente estamos viendo hay mucha corrupción, hay muchos temas, pero no sé, por ejemplo, asfaltar las carreteras necesita dinero. Probablemente eso tiene suficiente dinero hoy en día y se malgasta, pero también hay en mi opinión, y creo que desde luego la percepción de muchos ciudadanos, hay mucho dinero para cosas que son menos necesarias y las cosas en las que el Estado debería invertir, no digamos desde un punto de vista ideal, pero bueno, tal y como están las cosas, el Estado debería sí hacer una inversión económica, esas se olvidan porque tienen menos rentabilidad política, porque no puedes presumir de que asfaltas una autopista, porque pues, ¿para qué te sirve eso? Es decir, todas esas cosas pues no se hacen y son probablemente aquello en donde debería estar el dinero del Estado. Ya no digo más que en Jessicas o cosas así que son ciertas, pero que, bueno, que no dejan de ser un poco demagógicas, sino de muchísimos, no sé, pues eso, en una agencia catalana de Hacienda con 4.000 tíos que van a estar ahí mirándose unos a otros, por ejemplo. O en controlar empresas privadas, por ejemplo, como han entrado en capital de Telefónica, entre otras. Y de Talgo. O plantear la oficialidad del catalán en la Unión Europea corriendo tú con los gastos, como si ese fuera un asunto crucial, ¿verdad?, para la mayoría de los españoles. Efectivamente. Sí. Luego, esta problemática, Pablo, tiene otra derivada, que es la del encaje legal y constitucional. Se antoja inencajable, salvo por una cuña, en este caso, que es la del señor Conde Pumpido. Esto es una cuestión que me lleva a otra, y es si finalmente, ¿dónde está el punto de no retorno? Quiero decir, si las cosas se quedan estancadas tal y como están a día de hoy, en el hipotético caso de un cambio de gobierno, ¿hasta qué punto se le puede dar la vuelta? ¿Se puede revertir esta situación para frenarlo, para dejarlo, en caso de que hubiera voluntad por el partido que llegara al gobierno, ¿vale? Eso lo vamos a dar por hecho. Pero, digo, técnicamente, si hubiera voluntad, ¿dónde encontraríamos el punto de no retorno? Bueno, es que esto va a ser muy complicado, Luis Fernando, porque el gobierno en España puede cambiar, pero el gobierno en Cataluña es muy difícil que cambie, y si cambia, aunque parezca mentira, va a ser a peor. Es decir, hay todavía una posibilidad peor en Cataluña de que en el gobierno socialista, y es que gobiernen los independentistas, y eso es la única posibilidad de alternancia que hay en Cataluña. Entonces siempre vas a tener un gobierno de la Generalidad presionando y discutiendo con un gobierno del Estado, con el gobierno de la Nación, sobre la financiación singular catalana, o el concierto catalán. Eso va a estar ahí. Y si ahora los socialistas son algo prudentes, es decir, por ejemplo, María Jesús Montero no quiere aparecer ni en pintura en las negociaciones entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad para acordar este cupo catalán, unas conversaciones además tuteladas, vigiladas por Esquerra Republicana, bueno, pues María Jesús Montero no quiere saber nada, y algunos ministros como Ángel Víctor Torres niegan la mayor. Dicen que lo que estamos hablando en Cataluña del concierto catalán no es del todo así, que esto beneficiará a todas las comunidades, que cualquier comunidad autónoma se podrá acoger a este sistema, etcétera, etcétera. Bueno, pues imaginaos
lo que estaría haciendo un gobierno de la Generalidad socialista frente a un gobierno de España del Partido Popular. La presión sería extraordinaria y las acusaciones y la demagogia estarían a la orden del día. Volvería el España nos roba multiplicado por 3. Bueno, como ya pasó. Yo creo que aquí hay un problema, yo no creo que haya un problema legal para retornar todas estas cosas. Yo creo que se puede hacer, si hay una mayoría suficiente en el Congreso, se puede hacer y se puede, digamos, todo lo que se avanza en un sentido se puede retroceder en el otro. El problema es de voluntad política. Aquí tenemos dos cosas. Por uno, la historia. Lo que nos enseña la historia es que nunca se ha retrocedido nada. Todos los escalones que se han bajado o subido, según lo queramos ver, por la escalera del independentismo, se han seguido ahí, y ese escalón lo único que era el punto de partida para el siguiente, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado desde el año 78. La otra cara de ver esto, para dar una pincelada un poco más optimista, y yo no digo que vaya a ser así, digo que eso creo que también es una posibilidad que existe, es que estamos yendo tan lejos y las cosas se están poniendo tan mal en este sentido, pero también en muchos, que ya no nos queda plazo para la especulación. Es decir, que podemos llegar al momento en el que realmente ahora o nos ponemos, digamos, las manos en la masa, o el gobierno que llegue realmente tiene voluntad política de cambiar las cosas, o ya no hay margen. Es que esto se va al garete. Es que no tiene... Estamos un poco, no tanto, y no solo, y no tanto, pero es decir, es un poco la situación de la Argentina pre-Milei. Entonces, no tanto porque económicamente la situación no es tan mala, pero políticamente la situación probablemente sea peor en España que en Argentina. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ha llegado Milei al gobierno? ¿Y por qué tiene la posibilidad de hacer las reformas que está haciendo con tanto éxito? Porque la situación era desesperada. Entonces yo creo que al final las situaciones desesperadas, pues es muy malo llegar a ellas, pero abren oportunidades que sin ellas no sería posible. Y creo sinceramente que la situación de España, esto lo dices, yo sé que la gente que sigue con su día a día, que le cuesta un poco más llegar a final de mes, pero que más o menos se puede ir de vacaciones, puede tomarse unas cañas tal, pues dice, pues tío, ¿qué dice? Pero creo que realmente estamos llegando a una de esas situaciones desesperadas, porque al problema económico que tenemos, que no es pequeño, se juntan una serie de problemas políticos que son absolutamente insólitos y que realmente, pues lo que estamos hablando, tiene muy mala solución, tiene muy mala marcha atrás. Con todo esto, pues eso, a lo mejor resulta que al final llega un gobierno que así de primeras, yo sé que no tiene demasiada pinta, pero a lo mejor hay un gobierno que por voluntad política, por convencimiento o porque no le queda otro remedio, pues realmente tiene que arreglar todo esto, y la única forma de arreglar todo esto es echarlo para atrás, es cancelar las leyes. Hace unos minutos estaba Feijóo en una rueda de prensa en la que decía que hay un conjunto de leyes y que van a presentar en septiembre un conjunto de leyes muy grande que en cuanto lleguen al gobierno, si es que llegan, abolirán. Entonces, pues citaba, por ejemplo, la ley de amnistía. Pues bueno, pues estas leyes, digamos, de dar pasos, no carreras, en el camino de la independencia real, pues supongo que también estarán en ese grupo. La acción de gobierno de Sánchez está siendo muy erosiva para las propias instituciones. Y lo que cada día se antoja más complicado, como decimos, es revertir determinadas cosas, ¿no? El daño que le está haciendo la Fiscalía General del Estado. Precisamente ayer, Pablo, lo comentábamos en la tertulia de Es la Noche de Dieter con Esmeralda y con Carmen Tomás. Ese deterioro institucional está siendo enorme, está siendo muy abrasivo para la justicia, para instituciones como las de estadística, que son las que nos van dando un poco la medida de cómo va nuestra economía. Desde Interior y Defensa incluso también estamos viendo algunas fallas, y en lo que tiene que ver con la estructura administrativa del Estado, con casos como este de Cataluña, es aún mayor. Da la sensación de que la tarea del que venga va a ser titánica, y en materia económica habrá que meter también mucha tijera, ¿no? En materia económica, sin duda, pero, por ejemplo, cosas como la ley de amnistía vamos a ver qué ocurre en Europa, pero si Europa la acaba validando, no creo que el Partido Popular ni Vox tengan muchas ganas de agitar esa colmena. Me da la impresión de que eso se va a quedar como está, y aquí paz y después gloria. En el caso de la economía, el Partido Popular es experto en esas operaciones. Generalmente accede al poder
en una situación en la que la economía está verdaderamente comprometida. El primer gobierno de Aznar tuvo que reformar y rehacer muchas cosas para acabar cumpliendo de aquella manera y a lo mejor trampeando algunas cifras con los objetivos de Maastricht para poder entrar en la Europa del euro. Y la segunda la segunda fase del poder, cuando ganó las elecciones Mariano Rajoy en noviembre de 2011, estábamos viviendo los efectos de la crisis inmobiliaria y en fin, y estaba España al borde de la quiebra. Acordaos con la crisis, con con ese dato diario de la prima de riesgo. Han sido intervenciones en las que ha tenido que meter tijera. Hablabas del primer gobierno de Aznar con aquel Pepe Barea, que le llamaban Eduardo Manos Tijeras, y que tanto echamos de menos en el día de hoy. Nos quedamos sin tiempo para más. Pablo, muchísimas gracias por 10 segundos. A vosotros. Creía que claro, querías. Gracias, agradecerte tú. Yo estoy encantado de haber debutado. Y además el día de cierre del año, pues muchas gracias. Se quedan todo el verano se quedan pensando en nosotros, Pablo. Eso es. Ya te digo, todo el verano. Y en Rubén Folguera, muchas gracias a ti también. Bueno, nosotros nos vamos a ir a los servicios informativos de radio, escuchamos todas las noticias de la una y regresamos con la apertura de mercados. Y cuando son las 1:04, las 12:04 en Canarias, abrimos página de mercados. Y miramos lo que está haciendo el IBEX 35 en este momento. Se está notando un 0,49%, medio punto porcentual arriba, suficiente para estar en el entorno de los 14.450 puntos. Y con algunos de los componentes del IBEX 35 brillando con especial intensidad. El BBVA en este momento se anota casi un 8%, un 7,93% arriba, seguido del Sabadell. Ahí, fíjate, ambos los grandes protagonistas en el mercado bancario del último año están compartiendo primer y segundo puesto en la tabla en subidas ahora mismo. El Banco Sabadell segundo con un 4,06% arriba y Merlin Properties, que está anotándose un 3,11%. Entre las compañías que más bajan, que más caen, Fluidra un 6,22%, ArcelorMittal un 4,18% y Repsol un 2,49%. Como decimos siempre, esta es la imagen, la foto fija que nos dejan los mercados en las aplicaciones en tiempo real que podemos consultar a esta hora, pero tenemos muchos asuntos de los que hablar. Ya ayer les comentábamos el resultado de esa reunión de 2 días de la Reserva Federal casi al mismo tiempo en que se producía. Hoy lo podemos analizar de forma más reposada y lo vamos a hacer con uno de nuestros analistas bursátiles de cabecera. Él es asesor financiero y miembro de LWS Research y LWS Academy, mi amigo Antonio Hidalgo. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, pues un placer y un gusto tenerte en el día de hoy para analizar un poco. Ojo, la Reserva Federal decide dejar los tipos en el entorno del 4,25-4,50%, casi un 5% de los tipos de interés en Estados Unidos, para disgusto de Donald Trump. Ha sido el gran chascarrillo en los mercados durante estas semanas, esos enfrentamientos incluso públicos y notorios entre Jerome Powell y Donald Trump, pero Powell le mantiene el pulso a Trump, pero sí deslizó que igual en septiembre algo bajan, ¿no? Sí, a ver, lo que está pasando entre Trump y Powell no deja de ser una situación que se puede asimilar a lo que muchas veces decimos de la inversión, ¿no? Corto plazo versus largo plazo. Que Powell se mantenga sin bajar los tipos de interés a corto plazo, aunque abra la posibilidad de bajarlos a largo, es muy bueno para la economía estadounidense a largo plazo. Está manteniéndose ahí como un bastión y lo que no quiere es provocar otra situación como la que ya vimos en la burbuja del COVID, de impresión monetaria, etcétera. Así que obviamente tampoco puede ser completamente ajeno lo que pase en la economía, y si ve signos de ralentización y demás, pues podrá bajar los tipos. Pero yo creo que Powell está siendo muy bueno para la economía americana a largo plazo. ¿Y qué pasa con el euro, Antonio? ¿Qué estamos viendo en el mercado de divisas? Bueno, pues nos está dando un respiro a los que invertimos, a los que estamos en zona euro e invertimos en Estados Unidos, nos está dando un cierto respiro.
Ha llegado a estar en cotas de 1,19 el cambio, ahora está en cotas de 1,14, 1,15. Bueno, pues yo creo que también están reflejando un poco las diferencias que la hemos comentado aquí otras veces que no hemos pasado sobre lo que está haciendo la Reserva Federal Americana, la Fed, versus lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Entonces, la verdad es que, bueno, pues eso se ve y es un alivio para los inversores europeos que invertimos, como decimos, en Estados Unidos. Obviamente, Trump, yo creo que dentro de sus planes para fortalecer la industria americana, le gustaría que el dólar hubiera seguido apreciándose. Creo que eso es bueno. Pero bueno, al final estos son pasos comunicantes y obviamente tiene que haber un equilibrio. Una de las cuestiones que yo creo que más se están planteando algunos inversores, sobre todo aquellos que les gusta la inversión indexada y bien diversificada, es la pregunta del millón. Estábamos hablando de la Fed y del Banco Central Europeo, Estados Unidos, Europa. ¿Qué mercado nos gusta más? Pues es que esa es la pregunta del millón. Sí, sí. Claro, es que en teoría, si lo vemos con un prisma de los últimos 10-15 años, todo te haría pensar que por reversión a la media existe ahora una diferencia de valoración entre lo que es las acciones americanas y las acciones europeas, que debería apreciarse el mercado europeo. Pero también, aparte de ser noticia todo lo que está pasando en la Reserva Federal Americana, es noticia la presentación de resultados. Y ayer, por ejemplo, presentaron resultados dos buques insignia del mercado mundial, en concreto del mercado americano, como fueron Meta, Facebook y Microsoft. Y la verdad es que batieron todas las expectativas, son auténticos monstruos. Con esto que quiero decir, que realmente el valor a largo plazo, la generación de valor, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, con la productividad, con la innovación, nos guste o no nos guste, está en Estados Unidos. Es decir, las buenas empresas están en Estados Unidos, las empresas que van a liderar los progresos mundiales están en Estados Unidos. Entonces, para un inversor a largo plazo, la verdad es que se encuentra ante esa dicotomía. A mí me sigue gustando mucho Estados Unidos. Creo que es una economía muy ágil, una economía que fomenta precisamente todo lo que estamos diciendo de la innovación. Y yo, si tuviera el foco en el muy largo plazo, 20-30 años, salvo que haya un cambio en los siguientes años, a mí me gusta mucho el mercado americano. Esto es una teoría que compartes con Emérito Quintana, pero no tanto en lo que a inversión indexada se refiere. Él siempre dice que el mercado americano es en el que se están produciendo los grandes avances, donde están las compañías líderes mundiales y es donde encontramos la vanguardia en asuntos como tecnología, pero también en industria y en otros sectores. Y esto parece que de momento no va a cambiar, aunque los equilibrios son delicados y nadie tiene la bola de cristal. Y por otro lado, también hay que decirlo, y es justo, yo creo, Antonio, vemos el mercado europeo que ha estado especialmente castigado durante los últimos años, pero que empieza a levantar cabeza y a funcionar bastante mejor que el americano, al menos este año. Sí, inclusive fíjate que si nos ceñimos a los simples datos, inclusive el IBEX está teniendo un mejor comportamiento este año que el mercado americano. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, bueno, pues también es verdad que partimos de una infravaloración, que siempre te es más fácil crecer cuando estás así menos valorado. También yo creo que está ayudado industrias que se están viendo favorecidas por toda la situación de rearme europeo, inversiones que vienen. Alemania ha provocado ahí un giro con su política y eso está ayudando a muchas industrias europeas. En el caso de España, los bancos también están presentando, lo has dicho, los que más subían hoy eran BBV y Sabadell dentro del IBEX, es que están presentando resultados muy, muy buenos, a pesar de que los tipos de interés con respecto al año pasado habían caído. Siempre hay oportunidades. Yo, por eso, al final, depende del inversor. Yo no me gusta ser categórico, la inversión indexada es mejor o la inversión de, llamémosle, fondos de autor o stock picking es mejor. No, nada es mejor per se. Es dependiendo lo de que el inversor quiera. Es decir, aquel inversor que no quiere estar muy pendiente, sino simplemente, indexarme al mejor activo que existe, que es la renta variable, pues obviamente los indexados son el producto idóneo. Pero
aquel que sí quiera dedicarle un poquito de tiempo y escarbe, aunque sea con estos fondos de autor, siempre el stock picking, el seleccionar ideas, siempre a largo plazo, en mi opinión, le tiene que dar mejor resultado. Bueno, pues ahí queda incluso ese consejito veraniego que has dejado, y déjame que, aprovechando que estás y que vamos a despedir temporada ya hasta septiembre, también en el plano bursátil, Antonio, mira, vamos a romper una lanza por la formación también. Vamos a animar a todos nuestros oyentes a que aquellos que quieran, como tú dices, escarbar un poquito, que quieran sacarle algo más de rendimiento a su dinero, o que quieran entender qué es esto de los indexados de los que estábamos hablando, pues que se formen. Y gracias a Dios, ahora mismo tenemos en el mercado cursos y formaciones muy, muy interesantes, y además a muy buen precio, para alcanzar estos conocimientos y poder invertir con conocimiento de causa. Sí, además justo acabamos de empezar, como tú sabes, nuestra 6ª edición del curso de Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo, que siempre digo el mismo chascarrillo. El nombre no es el más marketingiano, porque yo creo que a todo el mundo le gustaría escuchar, oye, el curso de cómo ganar dinero rápidamente, pero es verdad que nos gusta ser sensatos, y en ese curso que también pues colaboráis vosotros, Domingo Soriano y demás, yo creo que más de 2.500 alumnos nos avalan, y es una muy buena oportunidad, como tú decías, para todo el mundo que se quiera incorporar a la inversión, que ya no es una opción, es una obligación. Eso es. Antonio Hidalgo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias Luis. Seguimos y tenemos que continuar hablando de esta problemática que está afectando tanto a los mercados. Acabamos de cerrar página de mercados, pero tenemos que seguir hablando, por ejemplo, de los tipos de interés y de uno de los activos bursátiles también que se cotizan, se venden en los mercados, como son las divisas. Y es que todo lo que está sucediendo en la actualidad relativo a las políticas monetarias que llevan a cabo los bancos centrales afectan, y mucho, no solo a la renta variable o la renta fija, sino también al mercado de divisa, a los tipos de cambio. Es importante saber cuál es el efecto que está teniendo, por ejemplo, esa pelea de la que estábamos haciendo, alusión, entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell. Se resolvió en el día de ayer finalmente esa reunión de 2 días de la Reserva Federal, no cambió nada, al final el señor Powell mantuvo los tipos de interés y parece que fue capaz de soportar esas presiones a las que le está sometiendo el presidente norteamericano. Pero ¿qué está pasando en el mercado de las divisas? ¿Cómo está afectando esto realmente a los tipos? Bueno, pues hemos buscado la opinión de un especialista, un experto. Él es nada más y nada menos que el director general de negocio retail de Global Exchange, compañía líder mundial por número de oficinas en aeropuertos internacionales de cambio de divisa. Santiago Calderón, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luis Fernando, por invitarme a vuestro programa. Es un auténtico placer y un privilegio poder contar con alguien experto. La primera de las preguntas es este planteamiento que estábamos haciendo. Al final, las políticas de los bancos centrales, y más con todo el recorrido que llevamos viendo, ¿no?, ese pasado reciente en el que los tipos de interés han estado durante casi 10 años en negativo, ese experimento monetario que generaba un incremento enorme de masa monetaria. Esto al mismo tiempo ha hecho que los repuntes de inflación obliguen a los bancos centrales a subir tipos de interés, y todo esto está operando casi como un terremoto también en el mercado de divisas. ¿Cómo lo estáis viviendo desde una compañía como la vuestra, especializada en este mercado? Pues mira, este año está siendo bastante complejo en este sentido. El dólar se ha depreciado de manera significativa en 2025, como bien dices, debido a la combinación de políticas fiscales proteccionistas agresivas, que son los aranceles que conocemos todos, las propuestas legislativas polémicas que van a incrementar el endeudamiento de Estados Unidos, y, como bien decías, la presión sobre la Fed, que bueno, pues ayer vimos que aguantó Powell, pero no sabemos hasta cuándo. Todas estas idas y venidas en las políticas arancelarias nos han generado incertidumbre, lo que ha llevado al dólar a registrar una caída cercana en el primer semestre del 2025 al 13% frente al euro. Pues la devaluación ha sido de tal magnitud que no se veía algo así
desde el año 1973 con Nixon, que ha sido una caída semestral de 10.8%. ¿Todo esto qué nos afecta? Nosotros tenemos, nuestra moneda principal es el dólar en todo el grupo, en los 29 países donde tenemos presencia, y por supuesto ese stock que tenemos de moneda frente a la caída de la depreciación del dólar, pues nuestro stock también se deprecia. Y también, por otra parte, esta incertidumbre generada en Estados Unidos por este tipo de políticas que nos ha afectado al resto del mundo, pues a la gente le hace pensar también si viaja, cómo viaja y lo que se va a gastar en los viajes. Bueno, eso es una consecuencia directa. Pero a modo de hipótesis, quiero plantearle un escenario que va a continuación, digamos, del que nos acaba de dibujar don Santiago. Habla usted de la mayor depreciación del dólar desde 1973. Pero si hemos estado manteniendo un discurso durante estos años respecto al dólar, ha sido el de que Estados Unidos es capaz de mantener el déficit que mantiene estructural y de elevar la deuda a los niveles a los que los ha elevado, porque es capaz de, como decimos técnicamente, exportar inflación. Al final, el dólar es la moneda que apetece en todo el mundo, es la reserva monetaria mundial y a Estados Unidos no le cuesta trabajo exportar dólares y ha inundado de dólares el mundo. La pregunta es la siguiente: si el dólar continúa con esta deriva de depreciación y empieza a perder atractivo fuera de nuestras fronteras, de las fronteras norteamericanas, empieza a perder atractivo como activo de reserva, ¿podríamos encontrarnos ante un problema muy serio? Sí, por supuesto. Si el reposicionamiento global de reservas se dirige hacia otras divisas, nos vamos a poder encontrar con un problema bastante serio. De hecho, la moneda principal, que ahora mismo es el dólar, si pierde fuerza, como parece ser que todo apunta a ello por lo menos durante este año, pues vamos a sufrir las consecuencias. ¿Y de qué consecuencias estamos hablando? Pues al final Estados Unidos es la mayor potencia que tenemos en el mundo, y cuando se resfría Estados Unidos, los demás sufrimos las consecuencias una de pulmonía, manera, sí. una pulmonía. La inflación, los índices de empleo en Estados Unidos se van a empezar a notar, y ya lo dijo ayer Powell, que tienen que esperar a ver qué sucede con todos los efectos de estas políticas arancelarias que todavía no lo han sufrido y que lo van a sufrir ahora los ciudadanos americanos en los próximos meses. Desde luego, hay que estar muy pendiente de esto. Para entender también el por qué tienen ustedes ese nivel de conocimiento, hay que recordar que su compañía Global Exchange, pues les ha llevado. Además tienen una historia muy curiosa, y es que empezaron su historia, creo que cambiando monedas en la frontera con Portugal, una empresa pequeñita, pero Global Exchange hoy es una empresa española líder mundial en cambio de divisas en aeropuerto. ¿Cómo se consigue esa evolución, ¿no? de un pequeño negocio en una frontera como es la hispano-portuguesa a convertirse en un grupo como se ha convertido hoy? Pues sí, ha sido una no muy larga historia, porque en las empresas 29 años no es una eternidad, pero arrancamos en Fuentes de Oñoro hace 29 años y, como dice nuestro presidente Isidoro Alniz, todo esto se ha llevado a éxito gracias al trabajo y pasión. Una empresa pequeña que empezó allí, que después sufrimos la aparición del euro y tuvimos que salir a mercados internacionales, porque en España, como era lógico, ya no había, y en Europa ya no había cambio, y arrancamos nuestra primera incursión internacional en Argentina, y de ahí, hace 27 años, empezamos a arrancar en Colombia, Costa Rica, y bueno, pues hasta el día de hoy, que estamos presentes en 29 países, en todos los continentes, y continuamos creciendo año tras año. Una historia de éxito que como toda historia de éxito no ha estado exenta de vivir grandes
acontecimientos o bueno que han quedado en la historia. Y hablo, por ejemplo, empezaban en Argentina, digo yo que el Corralito lo vivirían, ¿no? Y cómo vivieron esa pandemia, ¿no? que mantuvo cerrados los aeropuertos. El Corralito, por supuesto, nos afectó de manera importante porque fue nuestra primera experiencia internacional. Lo conseguimos sobrellevar, pero ya el COVID fue, pues te puedes imaginar, cerraron todos los aeropuertos internacionales y de un día para otro nosotros nos quedamos sin poder operar. Gracias a un equipo desde Central que coordinó todo y pues teníamos 2.400 empleados y nos quedamos en 2 días en 200 para después de pasar al COVID volver otra vez a 2.500. O sea, fue toda una experiencia. Desde luego. Una pregunta que me surge, don Santiago, es en un mundo donde todos tenemos un terminal móvil en nuestro bolsillo, donde algunos incluso un reloj con el que pagan sus cuentas, ¿qué es lo que hace que todavía hoy la gente en los aeropuertos quiera cambiar efectivo? Pues yo creo que el dinero en efectivo proporciona libertad, proporciona privacidad y la gente lo sabe y sobre todo seguridad ante los recientes acontecimientos que hemos tenido en España con el apagón o catástrofes naturales, ciberataques. La gente al final prefiere confiar en el efectivo para esos viajes que realiza. Nosotros hacemos una encuesta cada 2 años con Sigma 2 y en el año 2023 el 95% de los viajeros habían utilizado efectivo alguna vez en sus viajes y este año, en el 2025, ese 95 ha bajado al 94, o sea, prácticamente nada, y la gente continúa confiando en el efectivo. ¿Para qué? Para dar propinas, para los regalos, souvenirs, para transporte, para las comidas. Al final todo el mundo está más tranquilo con unos dólares o euros en el bolsillo por si acaso tiene algún imprevisto. ¿Cuál es la opinión? No le voy a preguntar por su opinión, le voy a preguntar por qué cree que va a pasar con esta iniciativa que parece querer acelerar la Unión Europea, incluso el Banco Central Europeo, para aprobar las famosas CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales, cuyo objetivo último parece que es acabar con el efectivo. Bueno, el Banco Central Europeo sigue avanzando con su fase de preparación del euro digital, que finalizará en octubre. Todavía no están las reglas claras, pero yo creo que va a ser otra manera más de pago. Por supuesto, nunca va a reemplazar al efectivo bajo mi punto de vista. Y como he leído recientemente, al final, que todos son suposiciones, hay hipótesis porque no está la legislación todavía preparada, pero si lo limitan a 500 euros, al final, ¿qué va a ser? Se va a convertir en un Bizum a nivel europeo. Pero yo creo que los ciudadanos van a entender que les van a restar privacidad, les van a restar libertad, van a estar más controlados frente al efectivo, que pues cada uno tiene la libertad de gastarse el dinero donde quiera y sin tener ningún control por parte de los gobiernos, ni europeo ni español, por supuesto. Desde Global Exchange, ¿estáis poniendo en marcha algún tipo de, mejora, upgrade dentro de vuestros servicios para que el cliente gane en autonomía? Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, hemos diseñado y desarrollado el dispenser, que es una máquina para hacer cambio cash to cash, que la operación no dura más de 2-3 minutos, que ya los tenemos en el aeropuerto de Madrid y en otros aeropuertos como Chile, Hong Kong, Australia, Suiza. Es completamente autónomo, cambia hasta 40 monedas y, como te digo, con todas las medidas de seguridad
que los organismos supervisores requieren para hacer este tipo de operaciones. O sea, que ya no hay que esperar colas ni negociar con el operador de turno. Uno puede ir a la máquina y hacer el cambio automáticamente. Exactamente, y puede elegir la cantidad que quiera, se les ofrecen, pues como si vas a Burger King y quieres un menú grande, pues también, oiga, si cambia un poquito más, le ofrecemos pues todas las bondades que nosotros ofrecemos, porque no solo hacemos cambio, damos un valor añadido, la garantía de recompra, si te sobra dinero, nosotros te lo recompramos al mismo precio, seguros de robo, etcétera. Hay un sinfín de añadidos que nosotros aportamos al servicio de cambio. Pues don Santiago Calderón, director general de negocio retail de Global Exchange, muchísimas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro y espero que no sea la primera y única vez que hablemos. Espero que podamos hablar en próximas ocasiones, sobre todo a cuenta de la evolución de esto de las monedas digitales y también del avance de las políticas monetarias de los bancos centrales. Un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un abrazo. Hasta luego. Y muchas gracias también a todos ustedes por estar con nosotros un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro que pone un punto y aparte simplemente en este verano, en el día de hoy, a partir de mañana en esta sintonía, en el 105.7 de su FM, van a escuchar a Jaume Sagalés en Kilómetro Cero y volvemos en Con Ánimo de Lucro con fuerzas renovadas después del descanso del mes de agosto y con toda la intención de llevarles a ustedes la mejor programación económica hasta sus hogares cada día. Pásenlo bien, disfruten mucho del verano y nos volvemos a ver en septiembre.